Si siente que tu liberación no es completa, espere hasta que su fuerza vuelva o hasta que se sienta instado por el Espíritu Santo. Luego, continúa con el proceso de echar fuera demonios. Algunas veces, al final de una sesión de liberación, una persona se acerca a mí y pregunta, ¿cómo sé que soy completamente libre? Normalmente contesto, no es mi trabajo darte un certificado. Si lo hiciera, no valdría el papel en el cual está escrito. Lo que es realmente importante es que has descubierto la realidad de los demonios y cómo tratar con ellos. Ahora eres responsable de tratar con ellos en la misma manera donde quiera y siempre que los encuentres. Finalmente, he aquí un recordatorio que se aplica a todo cristiano: nunca debe avergonzarte de haber sido liberado de demonios. En el relato de los evangelios había una persona a quien Dios brindó un honor único y glorioso, el de ser el primer testigo humano de la resurrección de Jesús. Este incidente está registrado en Marcos 16 2.9, habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Piense en ello. Jesús apareció a María Magdalena, que fue identificada como alguien de quien, Jesús, había echado 7 demonios. Si María nunca tuvo que sentirse avergonzada, tú tampoco lo necesitas, si has sido liberado de demonios. No obstante, hay una cosa de la cual posiblemente tendrá que sentirte avergonzado, si ha descubierto que necesita liberación de un demonio, pero el orgullo le ha impedido reconocer su necesidad y ser liberado. 23. Cómo mantener su liberación. Agradézcale a Dios por haber recibido liberación. Continúe agradeciéndole a Dios. Incluso si no está seguro todavía de todo lo que ha pasado, puede expresar su fe agradeciéndole. Este es el primer paso para ayudarle a mantener su liberación. Pero puede estar seguro de que Satanás no desistirá. Hará todo que esté en su poder para reafirmar su control sobre usted. Debe estar preparado para su contraataque. Me he referido varias veces a la advertencia de Jesús de que un demonio que ha salido de un hombre intentará retornar. Por tanto, debe asegurarse completamente de que Jesús está morando en usted y que Él es el Señor absoluto de su vida. Hemos visto que la personalidad humana es como una ciudad, y que la invasión demoníaca puede tener el efecto de derribar las murallas dentro de nosotros, las cuales deberían protegernos. Una vez que nuestro enemigo ha sido echado fuera, debemos empezar, de forma inmediata, a reconstruir nuestras murallas de protección. He aquí los principios básicos para ayudarte a reconstruir. 1. Vivir por la palabra de Dios. 2. Vestir el manto de alabanza. 3. Someterse a disciplina. 4. Cultivar la comunión correcta. 5. Ser lleno del Espíritu Santo. 6. Asegurarse de que has pasado por las aguas del bautismo. 7. Vestir toda la armadura de Dios. 1. Vivir por la palabra de Dios. En Mateo 4:2.4, Jesús dijo que la humanidad deberá vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra vivir lo incluye todo, abarcando todo lo que pensamos, decimos o hacemos. Todo debe proceder de la misma fuente, la palabra de Dios. Debemos darle una preeminencia indiscutible en cada área de nuestras vidas. Muchas otras influencias competirán por el control sobre nosotros, nuestros propios sentimientos, las opiniones de los demás, las tradiciones aceptadas, la cultura que nos rodea. Pero Dios nos asegura la victoria en cada área y concretamente, la victoria sobre el diablo solamente si nuestras vidas son dirigidas y controladas por su palabra. Tome muy seriamente las instrucciones del Señor dadas a Josué cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:2.8, estas instrucciones pueden resumirse en 3 fases: pensar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios. Entonces, Dios garantizará su éxito. 2. Vestir el manto de alabanza. En Isaías 61:2.3, Dios nos ofrece óleo de gozo en lugar del espíritu angustiado. En el capítulo 4 relaté cómo fui liberado de la depresión cuando ésta fue identificada como un espíritu angustiado. Después de eso, aprendí en forma gradual que cuando alababa al Señor, el espíritu angustiado no se me acercaba. Vi que necesitaba cultivar un estilo de vida en el cual la alabanza me cubriría tan completamente como las ropas que vestía. Una vez,
Cuando Lidia y yo estábamos participando de una reunión informal de oración en nuestra casa en Londres, una mujer de nuestra congregación vino a nuestra puerta, y traía a un hombre por la mano. «Este es mi esposo», dijo. «Acaba de salir de la cárcel y necesita ser liberado de un demonio». En aquella época, yo no tenía ninguna experiencia en el ministerio de liberación a los demás, y no tenía ninguna idea de cómo hacerlo. Así que, simplemente le invité a participar de nuestra reunión de oración. Algunos de nuestros miembros estaban ofreciendo alabanza al Señor, en alta voz y sin inhibición. Pasados algunos minutos el hombre se puso a mi lado y dijo, «Hay demasiado ruido. Me marcho». «Es el diablo al que no le gusta el ruido», contesté, «porque estamos alabando a Jesús. Tienes dos opciones. Si te vas ahora, el demonio irá contigo. Si te quedas, se irá sin ti». «Me quedaré», murmuró. Poco tiempo después, se me acercó otra vez y dijo, «Acaba de irse». Sentí como salía de mi garganta. «Usted, habiendo recibido liberación, también acaba de salir de la cárcel. Disfrute de su libertad. Haga como dice la palabra de Dios, vista el manto de alabanza». Cuando usted está alabando al Señor, al diablo le incomoda mucho más de lo que él puede incomodarle a usted. 3. Someterse a disciplina. La última orden de Jesús a sus apóstoles fue id, y hacer discípulos, Mateo 28 2.19. Un discípulo, como indica la palabra, es alguien que se somete a disciplina. Jesús nunca instruyó a nadie a ser miembros de iglesias. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, 1 Samuel 15:23, y porque la rebelión contra Dios ha expuesto toda nuestra raza al poder engañoso y destructivo de Satanás, solo podemos estar bajo la protección de Dios cuando nos colocamos bajo su disciplina. Una vida indisciplinada es vulnerable al ataque demoníaco. En 2 Timoteo 1:2.7, Pablo dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esta es la principal forma de disciplina en cualquier vida, la autodisciplina. A no ser que aprendamos a disciplinarnos a nosotros mismos, ninguna otra forma de disciplina surtirá efecto. La primera área en la que esto se aplica es nuestra comunión personal con Dios en su palabra y en oración. El vivir por la palabra de Dios demanda que le brindemos el horario noble todos los días. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos mantener nuestras emociones, deseos y apetitos bajo control. Un hombre que no está en control de estas áreas no está en control de su vida. Hay un área decisiva que tenemos que tener bajo control, la lengua. En el capítulo 13, señalé que las palabras ociosas abren el camino para los demonios. El control de la lengua es la marca de madurez espiritual. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar el cuerpo, Santiago 3:2.2. Obviamente, no alcanzarás este nivel de autodisciplina en unos pocos pasos sencillos. De vez en cuando tropezarás. Simplemente reincorpórate, sacude el polvo y continúa yendo hacia adelante y hacia arriba. Siempre y cuando te estés moviendo en la dirección correcta, Satanás podrá zarandearte, pero no te podrá derrotar. Hay otras áreas donde también podemos necesitar ponernos bajo disciplina, con relación a la familia, a la escuela, a la iglesia y a múltiples formas de gobierno secular. Dios exige que cultivemos la sumisión en cualquiera de estas áreas que se aplique a nuestras vidas. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, 1 Pedro 2:13. Es verdad que la liberación nos lleva a la libertad, pero muchos cristianos entienden mal la naturaleza de la libertad. No somos libres para hacer lo que nos parezca, sino que somos libres para que podamos poner todas las áreas de nuestras vidas bajo la disciplina de Dios. 4. Cultivar la comunión correcta. Señalé, en los capítulos 15 y 19, que una persona cuyas murallas han sido derribadas por demonios necesita la ayuda de otros cristianos que estén con él mientras construye esas murallas. Necesitamos reconocer que una de las influencias más poderosas en nuestras vidas son las personas con las cuales nos asociamos. Esto significa que tenemos que escoger el tipo de personas con las que pasamos nuestro tiempo. Podemos vivir entre incrédulos, pero no podemos hacernos uno con ellos. Siempre debe haber una diferencia entre nuestro estilo de vida y el de ellos. Si estamos andando en la luz, tendremos comunión con nuestros hermanos en la fe, véase 1 Juan 1:2.7. No hay lugar para el individualismo centrado en sí mismo en la vida cristiana. Como cristianos, nos necesitamos los unos a los otros. El escritor de Hebreos nos da una advertencia urgente, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10 2.24-25. Por otro lado, también se nos exhorta, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios 15:33, bla. Si deseas, sinceramente, mantener tu liberación, debes romper relaciones que tienen una mala influencia sobre ti, y empezar a cultivar amigos que te animan y te den buen ejemplo. Puede resultar doloroso cortar los lazos con amigos o desvincularte durante largo tiempo de los miembros de la familia cuya influencia es dañina. Pero puedes confiar en que el Espíritu Santo te ayude a hacerlo con gracia y sabiduría y cuidar de las consecuencias. Recuerda, Él es tu consolador. 5. Ser lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 Pablo nos da dos palabras de instrucción. La primera es negativa, no os embriaguéis con vino. La segunda es positiva, sé llenos del Espíritu. La mayoría de los creyentes reconocerían que está mal estar borracho. Pero, ¿cuántos creen que está igualmente mal no estar lleno del Espíritu? La llenura del Espíritu Santo es una parte esencial de la provisión de Dios para un vivir victorioso. Pablo habla de esta llenura en el tiempo presente continuo, sed continuamente llenos. No está hablando sobre una experiencia única, sino, en los próximos 3 versículos, sobre un estilo de vida, cantando y alabando al Señor continuamente, dando siempre gracias al Dios y Padre, sometiéndose humildemente unos a otros. Cuando el Espíritu Santo le llena continuamente de esta manera, los demonios no encontrarán en usted ninguna área vacía que puedan ocupar. 6. Asegurarte que has pasado por las aguas del bautismo. Jesús dijo a sus apóstoles para predicar el Evangelio a toda criatura. El que fuere bautizado, inmerso, será salvo. Marcos 16 2.15-16. El bautismo en el agua no es una opción, una ceremonia eclesial que viene después de la salvación. Por el contrario, es un acto externo de obediencia que expresa la obra interna de fe en nuestros corazones, y así se completa la salvación. En el libro de Hechos, no existe ningún registro de nadie que recibió salvación después de ser bautizado en agua. En el Nuevo Testamento, el bautismo se compara a 2 eventos en la historia del Antiguo Testamento: Noé y su familia en el arca, pasando por las aguas del diluvio, véase Génesis 7:8, 1 Pedro 3 2.19-21, e Israel escapando del dominio del faraón, cruzando el Mar Rojo, véase Éxodo 14 2.15-31, 1 Corintios 10 2.12. En cada caso, el pasar por el agua fue un acto de separación. Noé y su familia fueron salvos del mundo impío que perecía bajo el juicio de Dios, e Israel finalmente escapó de la opresión del faraón, ya que el ejército egipcio no pudo seguirles, atravesando el agua. Hubo 2 fases en la salvación de Israel. La primera, en Egipto, fueron salvos del juicio de Dios por la fe en la sangre del Cordero de la Pascua, el cual era un tipo de Cristo. La segunda, fueron libertados de Egipto pasando por el agua del Mar Rojo. Este modelo se aplica a nosotros como cristianos. Somos salvos en el mundo, por la fe en la sangre de Jesús. Pero somos separados del mundo, pasando por el agua del bautismo. Es el acto de ser bautizados que nos separa del reino de Satanás. Sus demonios no tienen ningún derecho de seguirnos a través del agua. Si nunca has sido bautizado en agua como creyente, este es un paso importante que necesita dar para eliminar la actividad demoníaca. Si, por otro lado, ya has sido bautizado, entonces tiene que reafirmarse en ese hecho y tener confianza en que los demonios de Satanás ya no tienen derecho alguno sobre usted. Trato el asunto de manera más completa en mi libro de Spirit-Filled Believers and Walk, Manual para los creyentes llenos del Espíritu, en la sección de bautismos del Nuevo Testamento. 7. Vestir toda la armadura de Dios. Ahora que está vestido con el manto de alabanza, Dios le ofrece toda una armadura para ponérsela. Tal vez todavía no se ha dado cuenta. Usted es un soldado en plena guerra. Necesita toda la armadura que Dios ha provisto para ti. Las piezas de su equipo están enumeradas en Efesios 6 2.13-18, como sigue: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, las sandalias de la preparación del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la palabra, en griego, rema, de Dios. Toda oración examinaremos estas partes de la armadura en orden. El cinturón de la verdad. En tiempos bíblicos los hombres normalmente usaban ropas sueltas que iban hasta pasadas las rodillas. Antes de emprender una actividad extenuante, recogían sus ropas sueltas por encima de las rodillas y las ataban con un cinturón alrededor de la cintura.
De ahí la frase que ocurre varias veces en la Biblia: ciñe tus lomos. De la misma manera, debe recoger y atar cualquier cosa que le impida seguir a Jesús con libertad. El cinturón que le capacita a hacerlo es la palabra de Dios, aplicada de manera llana y práctica. Debe llegar a ser totalmente sincero y abierto, y dejar a un lado toda forma de deshonestidad o hipocresía. Debe amar a la verdad. La coraza de justicia. La coraza protege su área más crítica y vulnerable, su corazón. Esta justicia no es la mera aceptación intelectual de una doctrina. Con el corazón, no con la cabeza, se cree para justicia. Romanos 10:10. El guardar la fe en el corazón transforma una vida de pecado en una vida de justicia, no una justicia que procede de seguir una normativa religiosa, sino de Cristo morando en nuestros corazones y viviendo su vida a través de nosotros. El justo está confiado como un león. Proverbios 28:2.1. Este tipo de justicia transforma la timidez en intrepidez, la duda en confianza. Las sandalias de la preparación del Evangelio de la Paz, sus zapatos le capacitan a moverse. Puede estar disponible para Dios a cualquier hora y en cualquier lugar para compartir el Evangelio con aquellos que Dios pone en su camino. En un mundo de luchas y tensiones, usted debe ser el vaso de la paz de Dios. El escudo de la fe. El escudo al que se alude en Efesios 6 era grande lo suficiente como para dar protección a todo el cuerpo de un soldado, pero era eficaz solamente cuando éste había aprendido a usarlo. Usted también debe aprender a usar su fe como un escudo para proteger toda su persona, espíritu, alma y cuerpo de los dardos de fuego de Satanás. Recuerde, el escudo no le defiende simplemente de las saetas inflamadas, sino que las apaga. El yelmo de la salvación. El yelmo protege su cabeza, es decir, la mente. Satanás dirigirá más ataques contra su mente que contra cualquier otra área de su personalidad. El yelmo es también llamado la esperanza de salvación. 1 Tesalonicenses 5:2.8, no un mero deseo, sino una actitud de optimismo continuo y firme, basado en la verdad de la palabra de Dios. En el capítulo 4, describí cómo Dios me enseñó a ponerme este yelmo. La espada del Espíritu. La palabra, en griego, rema, de Dios. Rema significa principalmente una palabra hablada. La Biblia en nuestra estantería no nos protegerá. La palabra de Dios se convierte en una espada cuando la habla a través de su boca. Recuerde cómo Jesús usó esa espada contra Satanás, contestando a cada tentación, citando las Escrituras. Escrito está. Usted debe aprender a hacer lo mismo. La espada la provee el Espíritu Santo, pero es su responsabilidad tomarla. Cuando lo hace, el Espíritu le da poder sobrenatural con el cual empuñarla. El arma final. Toda oración con la espada está limitado a la longitud de su brazo. Pero toda oración es su misil balístico intercontinental. Por este tipo de oración puede cruzar océanos y continentes y alcanzar las fuerzas de Satanás donde quiera que estén operando. Puede incluso alcanzar el cuartel general de Satanás en los lugares celestes. Pero hace falta disciplina y madurez para aprender a usar un arma tan poderosa. La paradoja divina. A lo mejor se sientes un poco sobrecogido a medida que considera lo que debe hacer para conservar su liberación. Puede que se sientas inclinado a decir, ¿no lo puede poner de manera más sencilla, en solo unas cuantas palabras? Sí, todo lo que he dicho arriba puede expresarse en una simple instrucción, para conservar su liberación. Todo lo que tiene que hacer es vivir la vida cristiana como se representa y demuestra en el Nuevo Testamento. Este es el extracto de cómo mantener su liberación, pero es radical. En Mateo 16:2.24-25, Jesús establece dos requisitos invariables para todos los que desean seguirle: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, literalmente, alma, la perderá, y todo el que pierda su vida, literalmente, alma, por causa de mí, la hallará. He aquí la paradoja divina: para salvar, proteger, nuestras almas, las debemos perder. Antes de que podamos seguir a Jesús, hay dos pasos preliminares. Primero, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos decir un resoluto y final no al ego exigente y centrado en sí mismo. Segundo, cada uno debe tomar su propia cruz. Debemos aceptar la sentencia de muerte que la cruz ha impuesto sobre nosotros. Tomar la cruz es una decisión voluntaria que cada uno de nosotros necesita tomar. Dios no nos impone la cruz a la fuerza. Si no aplicamos la cruz de manera personal en nuestras vidas, dejamos una puerta abierta para la influencia demoníaca. Siempre está el peligro de que el ego no crucificado responda a las insinuaciones seductoras de demonios engañadores.
El orgullo es la principal área de nuestro carácter a la que Satanás apunta, y la insinuación es la palanca principal que utiliza para conseguir entrar. Cada uno debe aplicar la cruz personalmente a sí mismo. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Cada uno de nosotros necesita preguntarse, ¿es eso cierto sobre mí? ¿He sido realmente crucificado con Cristo? ¿O todavía soy motivado por mi ego almado? Muchos cristianos hoy en día sentirían que esta solución es demasiado radical. Cuestionarían si este es realmente el único camino para estar seguro contra el engaño. Tienden a considerar a Pablo como algún tipo de supersanto a quien nunca podrían esperar imitar. Sin embargo, Pablo no se veía a sí mismo de esa forma. Su ministerio como apóstol fue único, pero su relación personal con Cristo fue un modelo para que todos sigamos. En 1 Timoteo, él dijo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 1 Timoteo 1:16, otra vez, en 1 Corintios 1:2.1, dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La única alternativa a la cruz es poner el yo en el lugar de Cristo. Pero esto es idolatría y abre el camino para las consecuencias malignas que invariablemente siguen a la idolatría. La cruz es el corazón y el centro de la vida cristiana. Sin la cruz proclamada y aplicada, la cristiandad se deja sin un fundamento, y sus afirmaciones ya no son válidas. Se ha transformado, de hecho, en una falsa religión. Como tal, como todas las falsas religiones, está expuesta, de manera inevitable, a la infiltración y al engaño demoníaco. Permítame cerrar este capítulo con un comentario final. He llegado a ver que mis experiencias a lo largo de los años en el trato con los demonios han tenido un profundo impacto sobre mi propia vida cristiana. Una y otra vez me he topado con las palabras no comprometidas y contundentes de Jesús. He llegado a ver que en la vida cristiana no hay atajos ni desvíos. Si deseamos inmunidad de la opresión demoníaca, está disponible para nosotros bajo una condición, la obediencia. 24. ¿Por qué algunas personas no son liberadas? La mayoría de las personas que han hecho la oración que he delineado en el capítulo 22 han recibido liberación de los demonios, pero no todas. A continuación están los 10 principales factores que pueden impedir que una persona reciba liberación. 1. Falta de arrepentimiento. 2. Falta de desesperación. 3. Motivaciones equivocadas. 4. Centrarse en sí mismo, un deseo de atraer atención. 5. Fracaso a la hora de romper con el ocultismo. 6. Fracaso a la hora de cortar las relaciones almáticas vinculantes. 7. Falta de liberación de una maldición. 8. Fracaso a la hora de confesar un pecado específico. 9. No separado por el bautismo en agua. 10. Parte de una batalla más grande. 1. Falta de arrepentimiento. Jesús empezó su ministerio público con las palabras arrepentíos, y creed, Marcos 1:15. Nunca esperó que nadie creyera sin primero arrepentirse. La fe que no procede del arrepentimiento no es válida y no se puede esperar que produzca los resultados prometidos a la verdadera fe. Cada pecador está, tanto por hecho como por naturaleza, en rebelión contra Dios. No estamos cualificados para recibir las bendiciones de Dios hasta que hayamos renunciado a nuestra rebelión y nos hayamos alejado de ella por completo. Esta es la naturaleza esencial del arrepentimiento. Renunciar a nuestra rebelión con Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy sometido sin reservas a la autoridad de Jesucristo en mi vida? Si no puedes contestar con un sí, aún te encuentras en una actitud de rebelión. Solo hay un remedio, el arrepentimiento. Arrepentidos, nos sometemos por un acto de nuestra voluntad al señorío de Cristo en nuestras vidas. Nuestro arrepentimiento se demuestra genuino cuando procedemos a estudiar y obedecer las enseñanzas de Jesús. Las personas frecuentemente buscan la liberación porque quieren ser libres de las consecuencias desagradables de la opresión demoníaca. Pero esta no es razón suficiente. Si no te comprometes a seguir adelante tras la liberación y servir al Señor, o bien no recibirás ninguna liberación, o entonces si la recibes, no será permanente. 2. Falta de desesperación. Cuando estamos buscando la liberación de las ataduras de Satanás, necesitamos reconocer la realidad de nuestra situación. Hemos sido llevados cautivos por un déspota cruel que nos odia con un odio total y hará todo lo que pueda para hacernos daño y, si es posible, destruirnos. Cuando nos volvemos a Cristo para recibir liberación, debe ser con el reconocimiento de que Él es el único que nos puede ayudar.
Tenemos que estar tan desesperados como lo estaba Pedro cuando se hundía en las aguas de Galilea y clamó a Jesús: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Se dio cuenta de que, un momento más, y las aguas se cerrarían sobre su boca y ya no sería capaz de gritar por ayuda. Varias veces, cuando una persona se ha acercado a mí buscando liberación, he dicho: la liberación es para los desesperados. No siento que estés desesperado aún. Vuelve cuando lo estés. A veces sugiero que la persona ayune durante 24 horas antes de buscar liberación. 3. Motivaciones equivocados. El apóstol Santiago, analizando los motivos por los cuales las personas a veces oran pero no reciben aquello por lo que oran, escribió: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:2.3. Esto, con frecuencia, se aplica a las personas que están orando por liberación de demonios. Han llegado a reconocer que la atadura demoníaca es, en diferentes grados, desagradable y frustrante. Es una barrera para sus placeres. Piensan que podrían sacar más disfrute de la vida si fueran liberadas. Pero esto no es suficiente razón como para que Dios conteste sus oraciones. Cuando nos acercamos a Él para recibir liberación, Él escudriña nuestras motivaciones. Ofrece libertad a los que la usarán para servir a Cristo más eficazmente, no a aquellos que desean continuar en una vida de placeres egoístas. 4. Centrarse en sí mismo. Un deseo de atraer atención. Algunas personas siempre se sienten ignoradas y que no son importantes. Quieren estar en el centro del escenario, pero la vida las mantiene entre bastidores. Sienten que nadie se preocupa por ellas. Una posible razón: están oprimidas y anuladas por demonios. Cuando buscan liberación, de pronto se encuentran en el centro de las atenciones y lo disfrutan. Pero tras una cierta medida de liberación, vuelven a caer en las sombras. Las demás personas ya no les hacen demasiado caso. Entonces, se encuentra en algún nuevo aspecto de su problema para discutir y alguna nueva área en la cual necesitan liberación. En lo más profundo de sí mismas, no quieren realmente ser liberadas, sino que lo que quieren es atención. Son como la mujer descrita por Pablo en 2 Timoteo 3:2.7, están siempre aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Está bien tener compasión de esas personas y presentar, de manera clara, las condiciones para recibir liberación. Pero llega un punto en el cual debemos retarlas a aceptar la liberación completa, y la responsabilidad que conlleva, como se ha delineado en el capítulo 21. 5. Fracaso a la hora de romper con el ocultismo. Pocas veces es fácil romper completa y definitivamente con el ocultismo. Satanás usará todos los trucos de su repertorio para continuar sujetando a sus víctimas. Una persona que está buscando romper los lazos y liberarse puede ser como la esposa de Lot escapando de Sodoma. Ella dio la vuelta para echar un último y lastimoso vistazo a lo que estaba dejando atrás y se quedó para siempre inmovilizada como una columna de sal. Véase Génesis 19:26. Jesús la levantó como ejemplo a todas las generaciones futuras. Acordaos de la mujer de Lot, Lucas 17:32. La tierra de Canaán a la cual Dios llevó a los israelitas estaba corrompida por la idolatría y el involucramiento en el ocultismo. Por esta razón Dios dijo a su pueblo: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás como ellos hacen, antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Éxodo 23:24. Se exigió a los israelitas romper todo trazo de involucramiento con el ocultismo. No se debía traer nada del viejo orden al nuevo. Dios incluso exigió que el hablar de su pueblo indicara la total ruptura con el viejo orden: y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Éxodo 23:13. El mundo a nuestro alrededor, hoy, es como la tierra de Canaán en aquella época, corrupta y contaminada por toda forma concebible de ocultismo. Pero muchos cristianos, como he dicho anteriormente, tardan en darse cuenta de la intensidad con que Dios detesta el ocultismo. Él requiere de nosotros que efectuemos la misma ruptura total con todas esas cosas que requirió de Israel en la tierra de Canaán. Debemos destruir todo trazo de ellos de nuestras vidas. Las cosas que nos conectan al ocultismo son, con frecuencia, sutiles y difíciles de detectar. Una persona que está buscando liberación necesita orar: Señor, muéstrame si existe alguna cosa en mi vida que todavía me vincula con el ocultismo, y enséñame cómo efectuar un completo rompimiento. 6.
Fracaso a la hora de cortar las relaciones almáticas vinculantes. En el capítulo 15 señalé que la atadura demoníaca puede resultar de ser manipulado o controlado por la presión almática ejercida por alguna otra persona. La liberación de ese tipo de atadura obviamente depende de cortar cualquier relación controladora como esa. Jesús nos advirtió que los enemigos del hombre serán los de su casa, Mateo 10:36. Esto es verdad, con frecuencia, en caso de esas relaciones personales vinculantes. Una madre, por ejemplo, puede procurar controlar a su hijo. O un joven puede estar presionado continuamente por su hermano a volver a tomar drogas con él. No importa lo íntimo que sea el miembro de la familia o el amigo, la libertad completa no vendrá hasta que ese control sea cortado. El proceso de ajustar esas relaciones puede ser doloroso, pero es esencial para la completa liberación. Algunas veces es necesario romper todo contacto con la persona controladora y confiar en que Dios restablecerá la relación a su tiempo y en sus términos. Cuando esto no es posible, como en el caso de una pareja o un hijo viviendo en casa, la persona que está procurando permanecer libre debe estar vigilante para evitar volver bajo ese poder controlador familiar. 7. Falta de liberación de una maldición. En el capítulo 21 hice una lista de 7 indicadores comunes de que puede haber una maldición sobre la vida de una persona. Si reconoce que cualquiera de las fuerzas que identifiqué todavía en su vida, es posible que aún no esté completamente liberado de todas las maldiciones. La base de su liberación es el intercambio que tuvo lugar en la cruz. Allí, Jesús llevó sobre sí toda maldición a la cual nuestra naturaleza pecaminosa nos había expuesto, para que, en cambio, pudiéramos tener el derecho a toda bendición que correspondía a su rectitud sin mancha. Las ramificaciones de este intercambio tienen muchas facetas y se extienden a cada área de nuestras vidas. Para tratar este asunto de manera completa, le remito a mi libro Bendición o Maldición, usted escoge. 8. Fracaso a la hora de confesar un pecado específico. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:2.9. Dios no exige, necesariamente, que confesemos de manera individual todos los pecados que hemos cometido en toda nuestra vida. Pero, a veces, un pecado en concreto debe ser sacado a la luz. Mientras no sea reconocido y confesado, Dios retiene su perdón y limpieza. Después de que David se convenció de sus pecados de adulterio y asesinato, dijo, mi pecado está siempre delante de mí, Salmo 51:2.3. David reconoció el horror del pecado que le había separado de Dios. Su única esperanza de paz interior y una relación renovada con Dios era sacar su pecado a la luz por la confesión específica. Cuando una persona está buscando liberación de demonios, debe haber un pecado específico que debe ser confesado. Puede haber sido el pecado lo que hizo accesible a la persona para el demonio, para empezar. En ese caso, Dios se retendrá la liberación hasta que el pecado en concreto haya sido identificado y confesado. Una madre trajo en una ocasión a su hija adolescente a Lidia y a mí para recibir liberación. Tuvimos éxito en echar fuera unos cuantos demonios, pero había uno atascado en la garganta de la muchacha que se negaba a moverse de allí. Finalmente, le dije a la joven, creo que has cometido un pecado específico que Dios exige que confieses por su nombre. La muchacha me miró durante algunos instantes, muy avergonzada, y luego balbuceó, tuve un aborto. La madre dejó salir un grito ahogado. Aparentemente no sabía nada al respecto. Dios requiere una cosa más, le dije a la joven. Tienes que confesar ese aborto como un asesinato. Ella lo hizo. En el momento que nombró correctamente su pecado como un asesinato, fue completamente liberada. Recibió el perdón, no solo de Dios, sino también de su madre. Madre e hija se entregaron en los brazos la una de la otra y lloraron juntas. Cuando Dios requiere una confesión de algún pecado concreto, debemos confiar en que el Espíritu Santo lo revelará. Es su ministerio, después de todo, convencer de pecado, véase Juan 16:2.8. Además del asesinato, los pecados específicos que, con frecuencia, precisan ser confesados se mencionan en los últimos 4 de los 10 mandamientos, adulterio, hurto, falso testimonio y codicia, véase Éxodo 22.14-17. 9. No separado por el bautismo en agua. El ser bautizado en agua, como he señalado en el capítulo anterior, es el acto externo por el cual completamos la salvación que hemos recibido por medio de nuestra fe en la expiación de Jesús. Una persona que ha creído pero no ha sido bautizada está salva de forma incompleta.
Solo la completa salvación nos da el derecho legal de ser libres de la opresión demoníaca. Desafortunadamente, aún algunas iglesias que practican el bautismo por inmersión no enfatizan suficientemente su importancia. Quiero dejar claro, no obstante, que no hablo del bautismo como una ceremonia exigida para entrar a formar parte de alguna congregación en concreto, sino simplemente como un acto de obediencia personal a las Escrituras. Siempre que oramos por liberación con personas que nunca han sido bautizadas como creyentes, les advierto, eres libre ahora, pero si pretendes retener tu libertad, debes bautizarte en agua. Por otro lado, puedes haberlo hecho sin comprender la liberación completa del poder de Satanás a la cual tienes derecho. Si todavía te encuentras acosado por los demonios de Satanás, asume una posición sobre lo que el bautismo realmente significa. Ora más o menos así: Señor Jesús, te agradezco porque he pasado por las aguas y he salido del reino de Satanás y he entrado en tu reino. Y ahora, Señor, tomo autoridad en tu nombre y me deshago de todo demonio acosador que me ha estado persiguiendo. 10. Parte de una batalla más grande como cristianos, estamos involucrados en una vasta guerra espiritual que abarca tanto la tierra como el cielo. Pablo describe esto como una lucha contra las fuerzas satánicas en las regiones celestes, véase Efesios 6:12. A veces podemos encontrarnos en conflicto no solo con demonios en el plano terrenal, sino también con daimons, véase el capítulo 11, cuyo cuartel general está en las regiones celestes. Algunas veces una persona que aparenta ser relativamente sin importancia en el plano terrenal es un elemento estratégico en el conflicto global. Los daimons de Satanás son conscientes de esto y están determinados a retener el control sobre esa vida y usarla para oponerse al propósito de Dios. Consecuentemente, cualquier intento de ministrar liberación es ferozmente resistido, no solo por los demonios en la persona, sino también por las fuerzas satánicas en los lugares celestiales que operan a través de esa persona. A tal persona la llamo un campo de batalla. Una única persona individual, por ejemplo, puede ser la clave para la salvación de toda una familia o incluso de una comunidad más grande. O la liberación de una única persona puede abrir la puerta para llevar el evangelio a un grupo de personas hasta ahora inalcanzado. Si esto es así, Satanás comandará sus fuerzas, tanto en la tierra como en las regiones celestes, para retener su control sobre aquel individuo. Para ministrar a este tipo de personas, necesitamos conocimiento de los lugares celestiales, quizás por medio de una visión o palabra de sabiduría o conocimiento. Si tenemos un cuadro claro de las fuerzas que se nos oponen, podemos contar con intercesores comprometidos para levantarse con nosotros para declarar la victoria que Cristo ha ganado para nosotros. Porque a través de su muerte expiatoria y resurrección victoriosa, Él ha despojado a los principados y a las potestades de Satanás que se oponen contra nosotros, Colosenses 2:15. Cuando, en ocasiones, una persona no recibe liberación, puede que necesitemos aplicar las palabras de Jesús en Marcos 9:29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. 25, ayudando a otros a ser liberados. Las personas que han sido liberadas de demonios frecuentemente empiezan a ver con claridad la necesidad de los demás de recibir una liberación similar. Asimismo, pueden sentir empatía por ellas porque recuerdan las presiones a las que estuvieron sujetas y las luchas involucradas en el proceso de ser liberadas. Como resultado, muchos se encuentran alcanzando, de manera espontánea, a otros que también necesitan liberación. En Marcos 16:17, Jesús abrió su ministerio a todos los creyentes, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Como principio general, sin embargo, la liberación debe practicarse primeramente por personas con ministerios apostólicos, pastorales o evangelísticos, o sus colaboradores. Pero cualquier cristiano confrontado por una persona endemoniada puede, en ciertas circunstancias, ser llamada a echar fuera a los demonios. He visto en mi experiencia, con todo, que las personas que se envuelven en un ministerio regular de liberación, sin observar ciertas condiciones espirituales para ejercitar autoridad, normalmente terminan en apuros. He aquí algunos principios generales que pueden salvaguardar la práctica de la liberación. 1. Póngase bajo autoridad. 2. Mejores son dos que uno. 3. No ministre usted solo a un miembro del sexo opuesto. 4. Use la cruz y la espada del Espíritu. 1. Póngase bajo autoridad a cierta altura de su ministerio. Jesús envió 70 discípulos para preparar el camino delante de él. Volvieron con gran entusiasmo,
informando de que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Jesús contestó, he aquí os doy potestad... sobre toda fuerza del enemigo, versículo 19. El factor decisivo en el trato con los demonios es el ejercicio de la autoridad bíblica. Un centurión romano que vino a Jesús a favor de su siervo enfermo reconoció que la autoridad espiritual de Jesús se comparaba a su propia autoridad militar. Él resumió en una frase la condición esencial para ejercer autoridad en cualquier esfera: di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Lucas 7:2.78. Para ejercer autoridad, una persona precisa primero estar bajo autoridad. Hay algunos principios espirituales que gobiernan el ejercicio de la autoridad. Primero, la fuente suprema de toda autoridad es Dios mismo. Tras la resurrección, sin embargo, Jesús declaró a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:2.18, bla. Esto significa que toda autoridad desciende de Dios el Padre por medio de Jesús el Hijo. Para estar bajo autoridad bíblica, por tanto, todo cristiano necesita encontrar su lugar en la cadena de autoridad que se extiende hacia arriba a través de Cristo a Dios. En 1 Corintios 11:2.27, Pablo usa el cubrir la cabeza como un símbolo de autoridad. El estar bajo autoridad es estar cubierta, es decir, protegido. El no estar bajo autoridad es estar descubierta, es decir, desprotegido. Por tanto, para todo cristiano, el estar bajo una forma apropiada de autoridad es estar espiritualmente protegido. Un cristiano que no está bajo autoridad, no está protegido espiritualmente y está en gran peligro. Dios ha puesto a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, Efesios 1:2.22-23. Es natural, por lo tanto, para él ejercer su autoridad en cualquier área a través del liderazgo de una iglesia local. Esto significa que un cristiano que desea estar protegido espiritualmente debe tomar su lugar en la estructura de una iglesia local. Ruth y yo damos gran importancia a este asunto de autoridad. Donde quiera que residamos, nos hacemos parte de una congregación local y nos ponemos bajo su liderazgo. Cuando salimos en viajes del ministerio, somos enviados desde nuestra iglesia local. Asimismo, nuestro ministerio mundial está dirigido por un consejo internacional en el cual compartimos el liderazgo con un grupo de nuestros colaboradores que representan los varios países en los cuales ministran. En lo que a mí se refiere, siempre dejo claro que no tengo ningún deseo de ser independiente. Por el contrario, alegremente reconozco que soy dependiente, en primer lugar de Dios, luego del pueblo de Dios. Un área principal en la cual Dios delega su autoridad es la familia. En 1 Corintios 11:2.3, Pablo describe una cadena de autoridad que desciende de Dios, por medio de Cristo, a cada familia en la tierra, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Una mujer casada está normalmente bajo la autoridad de su esposo y no debe estar involucrada en el ministerio sin el total conocimiento y aprobación de él. Pedro nos advierte, no obstante, que si no existe armonía entre esposo y esposa, las oraciones del esposo serán estorbadas. Véase 1 Pedro 3:2.7. Una mujer que no está casada, si todavía está en casa, necesita la autoridad de su padre. Las mujeres solteras que viven solas deben tener la autorización y la supervisión de líderes espirituales maduros. Los hombres que practican la liberación, ya sea que estén ellos casados o solteros, deben formar parte de una comunidad o iglesia con una cadena de autoridad eficaz. Toda esta área de tratar con demonios es un lugar peligroso para jinetes solitarios, ya sean hombres o mujeres. Hay una palabra clave en la cuestión de estar bajo autoridad: rendir cuentas. Todo cristiano debe preguntarse a sí mismo, ¿a quién rindo cuentas? Una persona que no rinde cuentas a nadie no está bajo autoridad. En 2 ocasiones Jesús habla de autoridad para atar y desatar. En cada caso es en la relación con la iglesia. En Mateo 16:2.18-19, Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia... y todo lo que atares, singular, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Otra vez, en Mateo 18:18-19, Jesús está hablando acerca de traer delante de la iglesia a un hermano que ha hecho una ofensa, y concluye, todo lo que atéis, plural, en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. En este caso,
Atar y desatar es una acción colectiva de la Iglesia como un todo. La clave para el ejercicio bíblico de toda autoridad es relaciones interpersonales correctas. Esto se aplica específicamente a atar y desatar fuerzas demoníacas. Una persona que no está en una relación correcta con el cuerpo de Cristo puede intentar atar o desatar demonios, pero estará faltando la autoridad para hacerlo efectivo. 2. Mejores son dos que uno. No hay ningún registro en los evangelios de que Jesús jamás haya enviado a nadie a ministrar solo. Siempre mandó a sus discípulos en parejas. Normalmente solo un ministro experimentado y con autoridad debe asumir el ministerio de liberación él solo. Ten en cuenta que siempre cabe la posibilidad de que una persona que está recibiendo liberación se vuelva violenta. Salomón enfatiza este principio en Eclesiastes 4:2.9-10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 3. No ministre usted solo a un miembro del sexo opuesto. No es sabio que una mujer intente ministrar sola a un hombre, o que un hombre ministre él solo a una mujer. Generalmente, el mejor equipo para este ministerio es una pareja de esposos trabajando en armonía. En los 2 matrimonios que he tenido, Dios me ha bendecido con una esposa con quien he vivido en armonía y que ha trabajado a mi lado cada vez que he ministrado liberación. Debo mucho a las contribuciones especiales de Ruth, y antes de ella, a las de Lidia, una palabra de conocimiento, un don de sanidad o discernimiento de espíritus. Durante un período de 3 años, entre mi primer matrimonio y el segundo, mientras estuve viudo, nunca aconsejé a una mujer a solas. Siempre tuve el cuidado de contar con el apoyo y la ayuda de un hermano en el Señor, maduro y competente. 4. Use la cruz y la espada del Espíritu. Hay una y solamente una única y suficiente base sobre la cual alguien puede reclamar la liberación de demonios, el sacrificio sustitutorio de Jesús en la cruz. Por esto, Él hizo expiación por los pecados de toda la raza humana y despojó a Satanás de su principal arma contra nosotros, la culpa. Por la fe en este sacrificio, cada uno de nosotros es justificado, encontrado inocente, como si nunca hubiese pecado. Toma posesión de esta verdad y haz que sea el centro de toda tu instrucción a aquellos a quienes estás ayudando. Igualmente, únicamente existe un arma que es invariablemente efectiva en el trato con los demonios. Es la espada del Espíritu, las palabras de las Escrituras habladas de forma osada y en fe. Los demonios no se asustan por las etiquetas denominacionales, los títulos eclesiásticos o los argumentos teológicos. Pero contra la profunda estocada de la palabra de Dios, hablada en fe, los demonios no tienen ninguna defensa. Puntos prácticos finales. Si te estás preparando para ministrar a alguien que necesita liberación, aquí tiene 12 puntos prácticos para ayudar a hacer más efectivo tu ministerio. Para ser breve, me referiré a la persona que recibe liberación como el aconsejado, y utilizaré formas masculinas que se aplicarán a ambos sexos. 1. Vuelve a leer el capítulo 21 y, siempre que sea posible, guía al aconsejado a través de los 9 pasos preliminares. 2. Deja que el sacrificio de Jesús en la cruz sea la base de todo lo que hagas. Igualmente, anima al aconsejado a quitar la mirada de sí mismo y enfocarla sobre la cruz. 3. Examina los 3 temas siguientes, los cuales son críticos. Arrepentimiento. ¿Ha pasado el aconsejado por una genuina experiencia de arrepentimiento, como la que se ha definido anteriormente? Perdón. ¿Hay alguien a quien el aconsejado no haya perdonado de verdad? ¿Todavía guarda algún resentimiento contra alguien? Renuncia. ¿Ha renunciado el aconsejado a todo contacto con el ocultismo o toda relación personal vinculante? 4. Si el aconsejado está luchando, no lo asumas todo tú simplemente y lo hagas todo por él. Sugiérele porciones apropiadas de las Escrituras para que las cite en su beneficio. Anímale a ejercer y desarrollar su propia fe. Esto le ayudará a enfrentar cualquier conflicto futuro con Satanás. 5. Algunas veces el proceso de liberación puede encontrar una especie de atasco espiritual en el cual el aconsejado parece estar luchando contra algo en sí mismo que no comprende en su totalidad. Si esto acontece, pídele al Señor una palabra de conocimiento que identifique la naturaleza del problema. Esta palabra de conocimiento puede venir tanto al aconsejado como a la persona que está ministrando. Puede tener que ver con un pecado que debe ser confesado o un poder vinculante que debe ser roto, por ejemplo, una falsa religión. Para seguir adelante, el aconsejado debe arrepentirse del pecado y romper el poder que le ata. Alternativamente,
El Espíritu Santo puede revelar el nombre de cierto demonio que está resistiendo la liberación. Si es así, instruye al aconsejado a asumir una posición en el nombre de Jesús y renunciar a ese demonio en particular por su nombre. 6. Los demonios pueden, con frecuencia, salir a través de la boca con sollozos, llanto, gritos, rugidos, esputos o incluso vómitos. Ten a mano una provisión de pañuelos o toallas de papel desechables u otro material similar listo para que el aconsejado pueda usar. 7.